Antes de comenzar, queremos pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra. Así que les invito con reverencia a inclinar su rostro y vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante tu trono con humildad, pero también con confianza, porque venimos en el nombre de Jesús. Te doy gracias por todos estos hermanos y hermanas, visitas que nos acompañan. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté presente para explicarnos la palabra que inspiró. Enséñanos las lecciones que serán de utilidad en nuestro diario caminar con Jesús. Gracias te damos por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre precioso, poderoso e incomparable de nuestro amante Salvador Jesús. Amén. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Es una obra literaria maestra. Hoy en día se ganaría el premio Nobel de literatura. Este libro, según el Espíritu de Profecía, fue escrito por Moisés mientras cuidaba las ovejas de Jetro en la tierra de Madián, en lo que hoy es Arabia Saudita. El libro fue escrito más o menos 1500 años antes de Cristo, pero relata una historia que ocurrió en la época patriarcal alrededor del año 2000 antes de Cristo. El libro se compone en los primeros 2 capítulos de prosa. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42 y el versículo 6 está en idioma profético. Y luego, en el último capítulo 42, del capítulo 7 al 17, nuevamente vuelve a prosa. Ahora, el tema central del libro de Job no es por qué sufren los justos, ni tampoco el libro fue escrito primariamente para animarnos a ser fieles en medio de las tribulaciones, aunque eso es cierto. En realidad, el personaje central del libro no es Job. El personaje central del libro es Dios. Muchos cometen el error de centrarse en Job, cuando en realidad el mensaje del libro nos dice mucho en cuanto a Dios. Ahora, el libro describe un juicio. El libro está lleno de lenguaje legal. Se usa la palabra libros, testigos, juez, muchas palabras que tienen que ver con un juicio. En realidad, lo que está sucediendo en el libro de Job es un proceso judicial. Le doy un ejemplo de muchos. Tengo aquí anotados un montón de textos que usan lenguaje legal, pero voy a leer solamente Job 16 y el versículo 19, donde dice Job: mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Se usa testigo y testimonio. En la historia hay un acusador, como en todo juicio. El acusador, ¿quién es? Satán. Hay un abogado defensor, que es ¿quién? Dios. Y hay un juez, que es el mismo Dios. Porque en los tiempos bíblicos no había un abogado defensor y un juez. El juez era responsable de juzgar justamente al que era acusado. También hay evidencia que se examina. La evidencia es la vida de Job. Además de eso, hay un jurado. El jurado se le llama los hijos de Dios. También hay un acusado. Algunos han cometido el error de pensar que el acusado es Job. El acusado no es Job, el acusado es Dios, como veremos en la historia. Además de eso, hay un veredicto al final y una recompensa para el que fue acusado falsamente. Es decir, la historia tiene todos los elementos de un proceso judicial. Ahora, tenemos que reconocer en esta historia un punto muy importante, y es que todo el cielo sabe lo que está pasando en la tierra.
pero los que están en la tierra no saben lo que está pasando en el cielo. Por eso que fue un conflicto tremendo para Job, porque Job no sabía que en el cielo se estaba hablando de él, que él era el tópico de conversación. Todo el cielo podía ver lo que estaba pasando con Job y la conversación entre Dios y Satanás, pero Job y los seres humanos que están en la historia no tenían ni la menor idea que lo que estaba pasando en la tierra era una repercusión de algo que estaba ocurriendo en el cielo. La historia es un drama, tiene un estilo dramático, donde se abre el telón, se reacomoda el escenario, se cierra el telón y luego se vuelve a abrir y luego a cerrar. Así que se abre el telón y estamos en la tierra. Job 1 al 3 nos habla sobre Job como un hombre muy próspero. Vamos a leer Job 1 y el versículo 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Hermanos y hermanas, en los tiempos bíblicos, mientras más hijos, más señal de la gran bendición de Dios. Así que tenía 7 hijos y 3 hijas. Y sigue diciendo, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. El hombre más próspero del mundo. Súper rico. Pero algo interesante, y es que no solo era rico, sino espiritual. Una combinación muy rara. La Biblia nos dice en Job 1 y el versículo 1 lo siguiente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿qué clase de hombre? Perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y era un hombre de familia, se preocupaba por el bienestar espiritual de su familia. Porque nos sigue diciendo en el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, probablemente el día de sus cumpleaños. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado el turno de los convites, es decir, de la fiesta, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Era un hombre espiritual? ¿Era un hombre que se preocupaba por el bienestar de su familia? Sí, pero fíjense que también era generoso y caritativo con sus riquezas. Vamos al capítulo 29 y el versículo 12 al 17. Job 29, 12 al 17 nos dice que aunque era rico, usaba sus riquezas para beneficiar a los necesitados. Dice allí, Job 29, versículo 12, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. ¿Era generoso con los necesitados? Súper generoso. Espiritual. Hombre que se preocupaba por el bienestar de su familia. Y según el testimonio de Dios, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero había uno que estaba observando. Satanás. Se cierra el telón
y ahora estamos en el cielo. Reacomodan el escenario y ahora estamos en el cielo. Se relata una reunión en el cielo. Job 1 y el versículo 6 hasta el versículo 8 graba una conversación entre Dios y Job. Dice, un día vinieron, yo pregunto, ¿los que vinieron viven ahí? ¿En la presencia de Dios? No, porque si vinieron no viven ahí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ve qué interesante. Dios celebra un concilio celestial. Vienen los hijos de Dios. Y entre los hijos de Dios viene Satanás. ¿Y de dónde viene Satanás? Sigue diciendo, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, vengo de supervisar mi territorio. ¿Qué derecho tenía Satanás de estar allá? Ah, hermanos y hermanas, cuando Adán se dejó vencer por Satanás, Satanás llegó a ser príncipe de este mundo. Por eso en el monte de la tentación, Satanás le dijo a Jesús, mira, todo esto te lo daré porque a mí es entregado y a quien quiero lo doy. Usurpó la posición de Adán y Dios permitió que fuera representando el planeta a esa reunión celestial. Yo pregunto, si Satanás era el representante de Dios en el concilio celestial, ¿de dónde habrán venido los otros hijos de Dios? También deben haber venido de otros mundos, porque el concilio celestial tiene representantes de todo el universo. Dios reúne el concilio celestial cuando se van a tratar asuntos relacionados con el planeta Tierra. Ustedes pueden leer, por ejemplo, en el libro Patriarcas y Profetas, cuando Satanás empezó a decirle a los seres celestiales, antes de que fuera echado del cielo, decía, a mí se me hace una injusticia porque se le favorece a Jesús y no me favorecen a mí. Cuando empezó a regar cuentos y chismes en cuanto a la relación entre Cristo y el Padre, dice allí que Dios reunió el concilio celestial para explicar la verdadera posición de Jesús, y luego la sierva de Dios dice que Dios consultó, no porque él no es porque tenga que hacerlo, pero Dios opera un gobierno representativo. Dios no es un dictador donde dicta todo. Él consulta, no porque no sepa, sino porque Él quiere que sus criaturas trabajen con Él y participen en el gobierno del universo. Así que vienen los hijos de Dios, entre ellos viene Satanás. Y en el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, obviamente con un toque de orgullo santo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Está diciendo, sabe, Job vive en tu territorio, pero es siervo mío. Que no hay otro como él en la tierra. Y fíjese, al principio usa estas expresiones Moisés cuando escribe, pero ahora Dios va a decirlo. Dice, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios está describiendo el carácter perfecto, inmaculado de Job. Rico, pero generoso. Espiritual, hombre preocupado por el bienestar de su familia. Y ahora Satanás tiene algo que decir. Recuerden que esta conversación la están escuchando todos los representantes del universo. Es un dato muy importante. Satanás ahora desafía a Dios y todos los seres celestiales están escuchando. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Eso significa, ¿acaso Job teme a Dios gratuitamente sin interés? ¿Acaso Job sirve a Dios porque lo ama? Él te sirve por los panes y los peces. Es mercenario.
No te sirve por amor, sino por interés. Sigamos leyendo, dice, ¿no le has cercado tú alrededor a él? ¿No le has puesto una valla alrededor? ¿Y a su casa? ¿Y todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es decir, Job es próspero porque tú le has puesto una cerca alrededor y no me das acceso a él. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Todos los representantes del universo están escuchando la conversación. Y dicen, de verdad que Dios ha rodeado a Job de toda clase de bendición y le ha puesto una cerca alrededor y no ha permitido que Satanás lo toque. ¿Será que Job sirve a Dios por interés y no por amor? Así que ahora Dios tiene que tomar una decisión y la toma. Lo que está diciendo Satanás, hermanos y hermanas, es que Dios ha comprado la lealtad de Job, derramando sobre él múltiples bendiciones e impidiendo que Satanás lo toque. Job, según Satanás, sirve a Dios por los panes y los peces. Pero Job te servirá cuando todo anda mal. Es decir, en las buenas y en las malas. Te servirá en la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en la adversidad. ¿Acaso tú no has comprado la lealtad de Job a través de tus bendiciones? Job no te sirve por amor, sino por los beneficios que le has prodigado. Así cualquiera. Y todos los representantes del universo están escuchando la conversación. Y si de verdad que Dios lo ha bendecido, de verdad que Dios lo ha protegido, no ha permitido que Satanás lo toque, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, vamos a Job, el capítulo 1 y el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás dice, este va a caer en un momento. Porque cuando se vayan las bendiciones, cuando venga el mal, va a blasfemar a Dios. Se cierra el telón y ahora estamos de nuevo en la tierra. Voy a resumirles la historia de lo que ocurre cuando Satanás sale de la presencia de Dios y se abre el telón después de acomodar el escenario. Vienen los sabeos y roban los bueyes y las asnas y matan a los siervos. Fuego cae del cielo y consume a todas las ovejas y a todos los siervos. Los caldeos les roban los camellos y matan a los siervos. Un recio viento sopla sobre la casa donde estaban reunidos los hijos y las hijas y mata a todos. Estas cosas no ocurrieron en meses o años, sucedieron una después de otra inmediatamente, porque la historia dice que cuando un mensajero estaba dando el informe malo, el otro llegó enseguida. Es decir, en cuestión de minutos o posiblemente horas, Job perdió todo lo que tenía, todas sus posesiones, bueyes, asnas, ovejas, camellos, siervos e hijos. Quedó en bancarrota. Y todo el cielo está mirando. ¿Cómo reaccionará Job? ¿Sirve Job a Dios por interés o le sirve por amor? ¿Sirve porque Dios lo bendice o es leal a Dios pase lo que pase? El cielo está observando para ver cómo reaccionará Job. En el capítulo 1, versículo 20 al 22, tenemos la respuesta de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. En la antigüedad eso se hacía para mostrar extrema angustia. Y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Y luego dice algo, él no tenía toda la luz. ¿Saben que cuando Job, esta experiencia ocurrió, no había Biblia? No se había escrito ni un solo libro de la Biblia cuando esto ocurrió. Nosotros tenemos el beneficio de la Biblia para saber quién es el que causa todos los males. Pero Job no. Sigue diciendo aquí, Jehová dio. ¿Eso era verdad, sí o no? Jehová dio, sí. Pero la segunda parte, él no tenía toda la luz. Dice, y Jehová quitó. Eso no es correcto. Dios permitió que Satanás le quitara, pero Dios no le quitó. Así que dice, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Satanás había dicho, te maldecirá el rostro. Job dice, sea Jehová bendito. Y luego sigue diciendo en el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Y qué dicen los seres celestiales? ¡Aleluya! Dios tiene razón. Job sirve a Dios no por interés, sino porque le ama. Aunque vengan males, aunque se le quite la protección, aunque se vayan las bendiciones, él todavía es siervo de Dios. Porque dijo, bendito sea el nombre de Jehová. Se cierra el telón y ahora estamos en el cielo, después de acomodar el escenario. Y se realiza una segunda reunión en el cielo. Job 2 y el versículo 1 al 3 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Ahora escuchen bien, ¿tienen que haberse ido de la primera reunión para venir a la segunda? No viven en la presencia de Dios. Vienen de los mundos que no pecaron. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y ahora Dios, tal vez con un toquecito de orgullo sano, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Pero ahora Satanás tiene una respuesta a Dios. Todavía están escuchando los representantes de todo el universo, están allí. Y en el versículo 4 y 5, Satanás le responde a Dios. Respondiendo a Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Dice, no me dejaste tocarlo a él. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. No me dejaste tocarlo a él. Si me dejas tocarlo a él, entonces se va a dejar a ver que en realidad él te sirve por los panes y los peces, es mercenario, te sirve por tus bendiciones, va a blasfemar y se va a comprobar que yo tengo razón. Es lo que dice Satanás. Bueno, se cierra el telón y estamos otra vez en la tierra. Job 2 y el versículo 7 y 8 nos dice qué fue lo que hizo Satanás cuando salió de la presencia de Jehová. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto. ¿Sabe lo que es un tiesto? Sí, pedazo de ladrillo, cocido, para rascarse con él. Eso indudablemente lo desfiguró. Y estaba sentado en medio de ceniza. Ahora no solo ha perdido todas sus posesiones, todos sus hijos, sino que ha perdido la salud. Pero la esposa se le va a volcar en contra. Yo sé que está perdiendo cosa por cosa. Job 2, 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún sirves a Dios? Maldice a Dios y muérete.
¿De quién fue instrumento la esposa? Eso es lo que había dicho Satanás. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Wow! Te voy a adelantar que esta historia en realidad es una ilustración de lo que va a pasar con la generación final en el tiempo de angustia. Es una ilustración de una persona que exhibe lo que va a ocurrir con toda una generación de fieles al final de la historia. Así que ahora vienen sus mejores amigos para consolarlo. Y en vez de consolarlo, se convierten en sus acusadores. Dice en Job 2, 11 al 13, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Es decir, estaba desfigurado por la enfermedad y por rascarse con el tiesto. No lo conocieron. Y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto. Y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Así que ha perdido todas sus posesiones, a sus hijos, su salud, el apoyo de su esposa y el apoyo de sus mejores amigos. Lo ha perdido todo. Ahora, viene un punto muy importante. Y es que a fin de comprender el resto del libro, es indispensable entender que Job tenía solo un conocimiento parcial de Dios, porque él no tenía las escrituras como nosotros. Si hubiera tenido las escrituras, hubiera sido mucho más fácil sobrellevar la prueba por la cual pasó. El problema es que Job no entendía lo que le estaba pasando. Era leal a Dios, sí. Amaba a Dios. Era fiel a Dios. Pero estaba confundido de por qué Dios estaba causándole esto. Él no sabía que era Satanás. Él pensaba que Dios estaba causando todo esto. La gran tentación de Job era tirar la toalla o decir que Dios estaba muerto. Se sentía atormentado por dudas y preguntas, porque su sufrimiento parecía no tener razón alguna. Estaba perplejo. Noten lo que dice Job 16 y el versículo 11 al 14. Job 16, 11 al 14. Dice allí, Dios me ha entregado al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero era, y él, es decir, Dios, me desmenuzó. Dios me arrebató por la cerviz, me despedazó. Él cree que Dios está haciendo esto. Todavía es leal a Dios, todavía ama a Dios, pero no sabe por qué Dios se le ha volcado en contra. Dios me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros. Partió mis riñones. No perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto. En quebranto corrió contra mí como un gigante. ¿Por qué está pasando esto? Dice Job. Si yo amo a Dios, soy fiel a Dios, ¿cómo es que Dios hace esto? Recuerden que no tenía toda la luz que tenemos nosotros o que tendrá el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Vamos a Job 16, versículos 16 y 17 y luego el versículo 20. Dice Job, mi rostro está inflamado con el lloro, mis párpados entenebrecidos. Escuchen, a pesar de no haber ¿qué cosa?
Esto le está pasando, pero no tiene iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Él dice, mi oración ha sido pura. No hay ninguna iniquidad que haya causado esto. No entiendo por qué es que Dios está haciendo esto. Y luego dice, disputadores son mis amigos. Está hablando de sus 3 amigos. Mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ahora escuchen. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job está clamando a Dios para que Dios le explique qué es lo que está pasando. Y la respuesta de Dios es un rotundo silencio. Dios no dice absolutamente nada. Es decir, Job teme que no solo ha perdido todas sus posesiones, sus hijos, su salud, el apoyo de su esposa y el apoyo de sus mejores amigos. Él teme que ha perdido a su mejor amigo, Dios. Ahora, alguno pensará y dirá, bueno, pero ¿por qué Job reclama y dice, ¿por qué? Yo te hablo y no me contestes. Eso no es pecado en sí, porque Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando estaba pasando por su experiencia, y Cristo no pecó. ¿Me están entendiendo el asunto? Ahora, noten Job 19, 6 y 7. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Capítulo 19 y el versículo 9 al 11. Dios me ha despojado de mi gloria, quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Yo no entiendo por qué Dios me está tratando como enemigo. Está pasando por este terrible tiempo de angustia. Noten Job 23 y el versículo 3 al 9. Estoy leyendo varios pasajes sobre cómo se siente Job durante su tiempo de angustia cuando lo ha perdido todo. Job 23, 3 al 9. Dice él, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo quisiera conseguirlo. Yo iría hasta su silla. Si supiera dónde conseguirlo, iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él. Es decir, yo presentaría mi caso. Y llenaría mi boca de argumentos. Y yo sabría lo que él me respondiese. Y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él. Y yo escaparía para siempre de mi juez. Pero luego dice, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. No entiendo por qué me está pasando esto y por qué Dios está guardando silencio. No es pecado, porque Jesús en la cruz se sintió en forma muy similar. Yo pregunto, ¿Jesús cuando colgó en la cruz todo lo había perdido? ¿Sus amigos lo abandonaron, sí o no? Sus amigos lo abandonaron. ¿Tenía alguna posesión Jesús? Ni la ropa, porque colgó en la cruz desnudo. Jesús se sentía desamparado de su Padre, pero nunca perdió su confianza y su amor en el Padre. Esa es la experiencia por la cual está pasando Job. Vamos al capítulo 30 y el versículo 20 y 21. Dice Job, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Está hablando a Dios y no entiende por qué razón. Noten Job 30, versículo 9 al 13. Solamente estoy leyendo algunos pasajes entre el capítulo 2 y el capítulo 38 sobre cómo se sentía Job en su tiempo de angustia. Job 30, 9 al 13. Y ahora está hablando de las naciones circundantes, porque también perdió el apoyo de los que lo admiraban antes. Todos se volcaron contra él. Dice en el versículo 9,
y ahora yo soy objeto de su burla, es decir, de las naciones que lo rodeaban, y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, aún de mi rostro no detuvieron su saliva. ¿A Cristo le escupieron? Dice, los que me querían antes ahora me escupen. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro las naciones. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Yo pregunto, ¿las naciones al final de la historia van a aborrecer al pueblo de Dios? Sí, Señor. Capítulo 31 y el versículo 5 y 6, y luego solo un texto más para en esta parte del libro de Job. Dice Job 31, 5 y 6, Dios le está diciendo a Dios, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. ¿Qué está diciendo Job? Que Dios me pese en la balanza, que es señal de juicio, y Dios va a anunciar mi integridad. Y luego el capítulo 31 y el versículo 35 dice Job, ¿quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificaría por mí, aunque mi adversario me forme el proceso. ¿Están captando el sentir de Job? Tienen que leer el capítulo 3 al 38 para captar todos los sentimientos de Job. Pero ahora escuchen bien. No solamente Job clamó a Dios en angustia, sino que Job también mostró grandes momentos de fe, que nunca perdió la fe, a pesar de lo que le estaba ocurriendo. Vamos a notar algunos de esos lugares en esos capítulos a donde en medio de la depresión y de la angustia, porque no entendía lo que estaba ocurriendo, Job muestra gran fe y confianza en Dios. Job 13 y el versículo 15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Estaba dispuesto a morir y todavía tener su fidelidad para con Dios? Sí. Defenderé delante de él mis caminos. Noten Job 14 y 15, momentos de gran fe en medio de la angustia. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré, dice Job, hasta que venga mi liberación. Esa palabra liberación aparece 12 veces en el Antiguo Testamento. Y casi en todas las referencias se refiere a un cambio de ropa. Usted dice, bueno, ¿qué quiso decir Job? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi cambio de ropa. Tenemos que ir al Nuevo Testamento para saber de qué estaba hablando. En 1 Corintios 15 dice, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto corruptible se vista de incorrupción. Y cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, entonces vendrá el dicho, sorbida es la muerte en victoria. Job está diciendo, aunque me muera, yo sé que mis ojos van a ver al Señor. Así que dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi cambio de ropa. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Qué lindo eso. Otro lugar donde mostró su gran fe fue en Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, es decir, después de morir y corromperse mi cuerpo, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El último texto que voy a leer sobre esos momentos de gran fe en medio de la angustia es Job 23, 8 al 12, donde dice Job, he aquí yo iré al oriente, no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré.
Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Y ahora él dice, él entiende, por lo menos parcialmente, por qué le está pasando todo esto. Dice, mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. ¿Cómo se refina el oro? ¿A dónde se refina el oro? En el fuego. ¿Está pasando Job por el fuego de la aflicción? ¿Cómo no? Y él dice, yo sé que esta prueba es muy dura, yo no entiendo lo que está pasando, clamo a Dios y él guarda silencio, pero yo sé que mi Redentor vive y cuando me haya probado, cuando haya pasado por el horno, voy a salir como oro puro. Y luego dice en el versículo 11, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Fíjese que se mantuvo fiel, ¿sí o no? Sí. Del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así que Job, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, está clamando a Dios, pidiendo explicaciones. Dice, yo permanezco fiel y leal, te amo igual, pero no entiendo por qué es que tú estás causando esto. Lo que no sabes es que Satanás lo está haciendo, porque no tenía las escrituras que tenemos nosotros. Finalmente, cuando llegamos al capítulo 38, ya Dios ha escuchado suficiente. Y ahora Dios le va a decir a Job, ahora cállate tú que voy a hablar yo. Vamos al versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Cuál era el problema de Job? No tenía sabiduría, en el sentido de que no sabía lo que estaba pasando. Ahora le dice Dios a Job, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Tú hablaste conmigo pidiendo explicación, ahora me toca a mí, ahora yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a contestar. Lo interesante es que en los siguientes capítulos, el capítulo 38, 39, 40 y 41, Dios le hace a Job más de 50 preguntas. Ahora le toca a Dios. En el capítulo 38 y 39, escuchen bien, Dios relata la creación en el orden exacto en que ocurrió. La luz, el firmamento, la hierba verde, los cuerpos celestes. Dios describe en esos capítulos la tremenda obra de la creación. Y Dios le dice, ¿a dónde estabas tú cuando yo hice eso? Insignificante gusano. ¿Cómo es que tú me pides explicaciones a mí? El gran Dios del cielo, ¿dónde estabas tú? Eso es el capítulo 38, 39. Y en el capítulo 40, versículo 1 y 2, Dios le hace una última pregunta a Job. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Tienes tu derecho, insignificante Job, en exigirme respuestas a mí? Y todo el cielo está observando esto. Y ahora Job dice, no tengo ningún derecho de exigir explicaciones. Tú eres el gran Dios. Tú me mostraste que tú eres el creador. Tú eres ultra poderoso. ¿Quién soy yo para exigir explicaciones? Y en el versículo 3 dice Job, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. Ahora, en español la palabra vil para nosotros significa malo. Pero en la Biblia significa débil. Insignificante es lo que significa en el hebreo. He aquí yo soy insignificante. ¿Qué te responderé? ¿Por qué dice él soy insignificante? Porque Dios le acaba de mostrar que él es el creador de todo el universo. Dice Job, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar.
me callaste la boca. Es lo que dice Job. No soy muy insignificante, no tengo derecho de cuestionar lo que tú estás haciendo. Pero ¿sabes lo que es interesante? Job, a pesar de que dijo que no iba a volver a hablar, volvió a hablar. Y es interesante ver cuándo volvió a hablar. En el capítulo 41 del libro, Dios le va a explicar quién es el que le ha causado todos los males a Job. Y ahora Job va a entender. Dios va a correr el telón y va a mostrar quién es el que le ha causado todos los males. En el capítulo 41 aparece una criatura que se llama Leviatán. Ahora, una cosa que ha confundido a muchos de los eruditos que han estudiado el libro de Job es que todo el que le causó los males a Job, en el capítulo 1 y 2, parece desaparecer del libro después. No le pasó nada el que le causó todos los males. Porque no se vuelve a mencionar a Satán en todo el libro. Y dicen que ¡qué injusticia! El que le causó todos los males en el capítulo 1 y 2 desaparece del libro y no se sabe nada de lo que pasó con él. Pero sí reaparece al final del libro, pero en vez de llamarse Satán, como dice en hebreo, se le llama Leviatán. Vamos a anotar algunos textos sobre Leviatán. Capítulo 41, 1 al 4. Dicho sea de paso, Leviatán fue un animal que existió en la creación. El espíritu de profecía nos dice que Leviatán jugaba en las aguas, en la creación. Pero así como la serpiente se convirtió en un animal negativo después del pecado, Dios también creó el león. Pero luego llega a representar a Satanás el león rugiente después del pecado. Así que Leviatán fue una criatura que Dios creó originalmente, pero luego se usa después del pecado como símbolo de Satanás, del mal. En Job 41, 1 al 4, Dios le desafía a Job y le dice: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? Fíjese que es un animal marino. ¿O con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Es decir, ¿tú puedes con Leviatán, Job? Ahora, debo explicarles que en ese ambiente cultural, las naciones paganas de alrededor creían en el enemigo de los dioses, se llamaba Lotán. Así que en esa cultura Job hubiera entendido que Leviatán simbolizaba, además de ser un animal, simbolizaba al enemigo, porque en esa cultura hubiera entendido eso. Así que Dios le está diciendo: ¿puedes tú conquistar al Leviatán? ¿Cuál es la respuesta de Job? La respuesta de Job en su mente es: nadie puede con él. Ahora, si ustedes leen algunas versiones de la Biblia, van a ver que dice ahí que Leviatán es un cocodrilo. Leviatán no era un cocodrilo. Y ustedes dicen: ¿cómo sabe eso? Vamos a leer el capítulo 41, 18 al 21, para ver si este es un cocodrilo. En realidad es un dragón. Dice, en cuanto a Leviatán: con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. Es un animal que exhala fuego. Vaya qué cocodrilo. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Este es un dragón que exhala fuego. Y luego en el versículo 24 al 27 dice que es invencible.
Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo, que es una piedra de molino. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, cuando alguno alcance al Leviatán, dice, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y bronce como leño podrido. El Leviatán es humanamente invencible. Ahora, ¿quién es Leviatán? La clave está en el capítulo 41, 33 y 34. Donde dice, no hay sobre la tierra quien se le parezca. Si no hay nadie que batalle con él. Animal hecho exento de temor. Ahora escuche. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. ¿Quién es el rey sobre todos los soberbios? Satanás. Ahora ustedes dirán, bueno, está bien. Tal vez signifique eso. ¿Saben que el Leviatán aparece en otras palabras, en otras partes de la Biblia? Noten lo que dice el Salmo 74, 14. Salmo 74, ya vamos a terminar. Salmo 70, para comer la comida que perece. Salmo 74 y el versículo 14. El Leviatán tenía varias cabezas. No tenía solo una cabeza, tenía varias cabezas. Ahora, el Salmo no dice cuántas, pero usa el plural. Dice en el Salmo 74, 14, hablando de Dios, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Ahora vamos a Isaías 27 y el versículo 1. Isaías 27 y el versículo 1. Allí dice, hablando de lo que Dios va a hacer con el Leviatán cuando venga. En aquel día Jehová castigará. 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. ¿Y luego qué se le llama? Leviatán es serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Así que el Leviatán es la serpiente y el ¿qué? Y el dragón. Y el capítulo 1 y 2 lo llama Satanás. ¿Quién es este personaje? Hay que ir a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 y el versículo 7 a 9 usa los nombres que están en Isaías 27 y el versículo 1. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ahí está un nombre. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Y luego qué? La serpiente antigua, el diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón? La serpiente, Satanás. El mismo nombre del capítulo 1 y 2. Leviatán es un símbolo ¿de quién? De Satanás. Y Dios le dice a Job, ¿tú crees que tú puedes lidiar con Satanás? ¿Con Lotán? ¿Puedes tomarlo como prisionero? ¿Lo puedes vencer? No, él es invencible. Y ahora Job dice, perdón Señor, tengo que hablar de nuevo. Capítulo 41 y el versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Incluyendo qué cosa? Acabar con Leviatán. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Cuál era el problema de Job? No tenía ¿qué? Entendimiento. No sean muy duros con Job. No tenía la Biblia. Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego,
y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiso decir cuando dijo, mas ahora mis ojos te ven? ¿Acaso Job era ciego? Hermanos y hermanas, en la Biblia los ojos simbólicamente representan conocimiento y sabiduría. La serpiente le dijo a Eva, si comes del árbol, se te van a abrir los ojos. Pues ella tenía vista 20/20, físicamente. Lo que le está diciendo a la serpiente es que vas a saber cosas que Dios no te ha dicho. El apóstol Pablo dice que Dios abre los ojos del entendimiento. Inclusive en el libro de Hechos, Dios le dice a Saulo de Tarso, después de su conversión, tú vas a abrir los ojos de los gentiles. Si van a conocer el evangelio. Yo pregunto, ¿qué animal se usa hoy para representar la sabiduría? El búho, la lechuza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sobresale del búho? Los ojos. Inclusive en graduaciones sacan tarjetas con un búho adelante porque el que está graduando es muy inteligente. Así que Job dice, ahora entiendo lo que estaba pasando. Solo tú puedes con Leviatán. Y por lo tanto dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se arrepiente de haber exigido respuestas de Dios. Y por si acaso alguno cree que Job fracasó y pecó, Dios nunca lo hubiera recompensado al final de la historia si hubiera caído. Dios le dio el doble de lo que había tenido antes, después de su prueba. Ahora, ¿por qué dejó Dios esta historia? Porque Él está ilustrando lo que va a pasar durante el tiempo de angustia, mis hermanos y hermanas, con la generación final. El pueblo de Dios va a perder todo. El dinero en el banco, la casa, el carro, las posesiones. La Biblia dice que hijos se levantarán contra los padres y padres contra los hijos. Y durante el tiempo de angustia parecerá inclusive que Dios ha abandonado a sus hijos, porque van a padecer hambre y sed y habrán perdido todo. Pero van a decir como dijo Job, aunque me matare, aún en él confiaré. Los que pasen por el tiempo de angustia van a tener una gran ventaja que no tuvo Job, y es que nosotros tenemos el beneficio de la Biblia y el Espíritu Profecía para saber lo que está ocurriendo. Pero, hermanos y hermanas, verlo desde acá y estar pasando por ello es algo distinto. Les doy una ilustración final. Cuando Adán y Eva pecaron, la hermana White dice en Primeros Escritos que hubo una reunión entre el Padre y el Hijo en el cielo. 3 veces Jesús entró a la presencia del Padre y le dijo, Padre, por favor dame permiso para ir y redimir a la raza humana. La hermana White dice que recibió permiso del Padre, porque Jesús siempre ha estado sujeto al Padre. Jesús es 100% Dios, como el Padre, pero voluntariamente se ha sometido a su Padre, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dice, no, pero él debe de reclamar sus derechos. Si es igual, Dios debe de reclamar los derechos. Así habla Satanás. Imagínense Jesús, el ejemplo que dio. El creador del universo lavando los pies de sus propios discípulos. El maestro lavando los pies de sus súbditos. Lo que pasa es que tenemos la cabeza torcida. Pensamos que ocupar el mayor puesto es lo que debemos aspirar. No, Jesús dijo, el que se crea mucho, sea siervo. Y Dios no solo lo pide, sino que lo ejemplifica a través de Jesús. La sujeción no es inferioridad. Y voy a decir algo controversial. Dios creó a la mujer para someterse a la autoridad del hombre. Y saben, el argumento es, entonces tú crees que la mujer es inferior al hombre.
¿Jesús es inferior al Padre? ¿Se somete al Padre? La sujeción no es inferioridad. Eso es lo que muchos no quieren entender hoy en día. Porque la gente hoy en día lo que hace es exigir sus derechos sin cumplir sus responsabilidades. Jesús dijo, cuando vayas a una fiesta, no busques el primer puesto. Siéntate atrás. Porque si te sientas adelante, viene alguien más importante y el que organizó la fiesta dice, mira, hay alguien más importante que tú, échate para atrás. Dice, mejor ocupa el último puesto para que entonces te inviten para ocupar el primero. El primero será postrero y el postrero primero. El que se exaltare será humillado y el que se humillare será exaltado. ¿Por qué, hermanos y hermanas, cuando viene la junta de nombramientos, si no nos eligen como primer anciano o como jefe de diáconos, no, yo no voy a ser anciano nada más. Yo no voy a ser diácono nada más. Yo quiero ser el jefe. ¿Por qué? Dios dirige la junta de nombramientos. Estemos dispuestos de ocupar el puesto que Dios nos da. Y hagamos lo mejor que podamos en el puesto que Dios nos da. Así que recordemos ese versículo que fue nuestra lectura bíblica. Me probará. Y cuando me haya probado, saldré como oro. Esta tarde vamos a hablar sobre el horno de fuego, por el cual pasará el pueblo de Dios al final de la historia. Y por lo que estamos viendo en el mundo, es posible que estemos muy cerca de ese tiempo. Es tiempo, mis hermanos y hermanas, que hagamos una consagración completa a Dios. Completa y total. Que estudiemos su palabra como nunca antes. Seamos gente de oración como nunca antes. Que vengamos al culto de oración. Que vengamos a la escuela sabática. Que vengamos al culto divino. Que visitemos a los enfermos. Que sintamos simpatía con los necesitados. Que usemos nuestros bienes para beneficiar a otros. Y reunamos a nuestras familias para acercarla a Dios. Eso es lo único que vale en este mundo. Ojalá sea esa nuestra experiencia. Ahora vamos a tener un himno y luego entonces voy a tener la oración. ¿Entendieron lo que estudiamos? ¡Qué glorioso libro! Hermanos y hermanas, va a ser de gran fortaleza para los que pasen por esa angustia final. Así que vamos a escuchar el himno y luego entonces vamos a tener la oración para luego ir a comer. Y vamos a tratar de reunirnos, hermanos y hermanas, a las 2 de la tarde para el último tema. Queremos hacerlo lo más cerca de las 2 porque tengo que manejar a la casa esta tarde porque tengo un matrimonio mañana, temprano. Bueno. Quiero invitarlos a que se pongan de pie y vamos a entonar las notas del himno 165. Vendrá el Señor y sabemos que así va a ser.
Padre Celestial, gracias te damos por el consuelo de tu santa palabra. Al salir de este lugar pedimos que bendiga los alimentos de los cuales vamos a participar. Bendice también las manos que han preparado estos alimentos. Bendice también nuestra conversación. Ayúdanos a recordar que es sábado, que nuestra conversación refleje la santidad de tu santo día. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.